Empezamos, ¿no? Empezamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todos. 8 minutitos de cortesía, pero hay ya gente que lleva aquí mucho tiempo y además estamos todos y todas deseando escuchar a Aaron esta tarde aquí con nosotros en Sevilla. Yo me llamo José Manuel Torres, soy el responsable de comunicación de Comisiones Obreras de Sevilla y solo voy a intervenir un momentito para daros las gracias por haber venido a esta presentación y sobre todo también para dar las gracias a Marea Blanca y a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, en las personas de Sebastián y Antonio, sobre todo personalizándolos en ellos, que ha sido con quien hemos estado trabajando codo con codo para acoger esta presentación y para intentar que este acto sea un éxito. De momento, pues la verdad es que las previsiones bien, me alegra ver el salón de actos de las Comisiones Obreras de Sevilla lleno de personas y quiero que en este tiempo que estéis aquí os sintáis como en casa, que sepáis que estáis en la casa de los trabajadores y de las trabajadoras de Sevilla, que así sentimos Comisiones Obreras, que es este salón de actos, es un sitio que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que hacer nuestro y qué mejor que esta presentación de Aaron para... Sí, él está traduciendo lo que yo estoy diciendo, muy bien. Esta presentación de este informe de Aaron para dejar patente una cosa fundamental y es la importancia que tiene nuestra sanidad pública como garante de la salud de todas las personas, independientemente de la renta que tengan, que es un concepto que es fundamental, sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras. En estos tiempos, sobre todo, en los que estamos hablando y estamos escuchando y estamos viendo cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía está haciendo patente una orden para llevar a cabo una privatización de la sanidad pública. En este caso, es cuando todos y todas nos tenemos que unir más que nunca para defender algo que es fundamental, como decía, para los trabajadores y las trabajadoras, que es nuestra sanidad pública. En este caso, yo creo que es fundamental las conclusiones a las que llega Aaron en el informe y que esperemos que el paso que da la Junta de Andalucía no haga que en Andalucía, dentro de unos años, tengamos que lamentar que lo que sucede en Reino Unido suceda también aquí en nuestra tierra. Así que nada, yo no os robo más tiempo, os dejo con Antonio, os reitero las gracias por haber venido esta tarde y las gracias sobre todo a Aaron por haber venido a Sevilla a compartir con nosotras y con nosotros este maravilloso informe. Muchas gracias. Ahora, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esta jornada yo la denomino la jornada milagro. ¿Cómo se puede hacer una jornada sin organización y sin dinero? Y traer a un profesor de Oxford a que nos hable sobre un estudio científico de impacto mundial. Pues se puede. Y aquí estamos, increíble pero cierto. ¿Vale? Entonces, os voy a comentar por qué la hemos hecho. Las Mareas y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que para nosotros es lo mismo, lo que pasa es que la asociación somos más viejos, estamos muy preocupados. Se están cargando la sanidad por la cara, además están en una fase de torbellino, parece que quieren culminar cuanto antes el modelo privado público, que ellos llaman de colaboración, cuando es de parasitismo comercial, ¿vale? Entonces, cuando leímos el estudio del doctor Aaron, muchos de nosotros nos llamamos y dijimos, coño, esto es importante porque normalmente estamos acostumbrados a las peleas, la privada es mejor, la privada es peor, pero sin argumentos, ¿no? Como mediante consignas, ¿no? Es más cara, más barata. Bueno, pues resulta que este hombre, que es un científico, hace un estudio científico y concluye que la privatización sanitaria se relaciona directamente con el aumento de la mortalidad evitable. Hostia. Pero no una opinión, es las conclusiones de un estudio científico. Y entonces a nosotros se nos abre un abanico de impacto, ¿no? De impacto mediático, impacto popular, ya no hablamos de opiniones, etcétera, ¿no? ¿Podríamos invitarlo? Sevilla, Cádiz. Sevilla
hemos tenido mala suerte porque hoy ha venido Yolanda Díaz a Cádiz y seguro que se ha llevado a gente para allá. Pero los que estamos somos fuertes. ¿Qué significa? Que hemos logrado, y por lo tanto mi primer agradecimiento es al doctor Aaron, que desde que nos pusimos en contacto, fijaros cuál es el primer contacto, con un profesor de Oxford, del Reino Unido, pues lo mismo nos manda a hacer puñetas, yo qué sé, o nos pide que vayan en un jet privado y vayamos al Alfonso XIII, ¿no? Pues todo lo contrario, o sea, ha sido una maravilla su contacto, y desde ayer que fuimos a recogerlo es una persona encantadora y normal, lo cual es noticia, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Bueno, segundo agradecimiento a Comisiones Obreras. Intentamos hacerlo en la universidad, nos querían cobrar 600 pavos. Así fue. Bueno, pues no puede ser, porque eso se lleva el presupuesto del año de la asociación. Y entonces, pues, se va. Vamos a movernos tal, comisiones. Posición de comisiones, impresionante. O sea, no solo el salón, sino esto tendría que estar cerrado, entonces los técnicos están trabajando para nosotros, el seguridad está trabajando con nosotros, Comisiones Obreras, chapó. ¿Vale? Siguiente punto importante, traducción. ¿Cómo coño hacemos que Aarón, que no habla español, se comunica con nosotros, que muchos de nosotros no hablamos inglés bien? Bueno, pues imposible. Traducción simultánea con 30.000 euros. Sí, pues ya está. Bueno, pues a través de una compañera a la cual le dedico un homenaje, a ella no le gusta, lo está siguiendo desde Londres en streaming, Lola Rivas, pues contacta con un profesor de la Universidad de Pablo Olavides en el grado de traducción e interpretación. ¿Bien? Así es. Vale, y este profesor, que se llama Francisco Vigier, le parece una idea genial que los estudiantes de último curso de ese grado, uno de ellos es el que está traduciendo magníficamente todo lo que yo estoy diciendo a Aarón, y después toda la conferencia Aarón va a hablar y ellos lo van a traducir. Son 7, 8, impresionante. Además, me han facilitado enormemente el que yo pudiera ayer hablar con el hombre, decirle lo que es rabo de toro. Tú imagínate lo que decir. Llevar a un tío a un bar y decir, ¿te gusta el rabo de toro? Y bueno, pues ha comido rabo de toro. Ha comido rabo, y le ha encantado, por cierto, ¿no? Rabo de toro. It's true, it's true. Encantado está. No es mentira, como estáis viendo. Bueno, pues desde ayer están con nosotros Marcos y Álvaro, que está ahí, y el resto de los estudiantes pues están no colaborando, sino que están encantados. Es una maravilla. Y por lo tanto va a ser posible que él hable y nosotros otro milagro, porque sin un duro vamos a hacer una traducción simultánea. Y finalmente, animaros, no hace falta, a la mayoría de vosotros no hace falta animaros, pero las Mareas estamos organizando una manifestación en toda Andalucía el 25 de marzo, ¿vale? El 25 de marzo tiene que ser un día histórico en Andalucía. En todas las provincias hemos logrado que se movilicen. El grado de movilización no será el mismo en todas las provincias, pero es importante que todas chillemos a la par. Y por lo tanto animaros a que en vuestros entornos, el día 25 arrasemos la calle y se enteren esta gente de que no puede ser. Las evidencias científicas, además del estudio de Aarón, se acumulan. El mismo Aarón, os lo he trasladado en correos, el mismo Aarón ha hecho un estudio el año pasado sobre que la incorporación de la mujer a la administración pública y a la política mejora la calidad de vida y disminuye las desigualdades. En estudios científicos. O sea, son cosas que merece la pena, porque a mí también me sorprende, ¿no? Pero pues es verdad. ¿Vale? Por lo tanto, la línea de que nos basemos en estudios científicos hay que seguirla, argumentándola y transmitiéndola. Por eso hoy están aquí medios que le han hecho entrevista a Aarón,
Y finalmente, y con esto me callo, después de la reunión os comento que todas aquellas, Aaron está encantado de que se pueda intentar hacer un estudio similar al que él ha hecho en el Reino Unido en España, para que no digamos en el Reino Unido la mortalidad. No, 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 en España también. ¿Vale? Entonces, hemos convocado a investigadores españoles, andaluces, para que establezcamos una coordinación e intentemos hacer un estudio parecido y demos un impulso a esta línea de conclusiones científicas a favor de nuestras posiciones. La pública no es mejor porque estemos obsesionados, sino porque científicamente mejora la calidad de vida y aumenta las posibilidades de supervivencia, que estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Me callo. Muchas gracias por... El siguiente punto es que al cabo de la hora él está encantado de responder preguntas. Preguntas no médicas ni científicas. El que lo haga, estupendo, pero preguntas de preocupación, de repercusiones, de cuál es su opinión. O sea, preguntas. Él sabe que tenemos hora y 3/4 para responder preguntas. Todas las que se os ocurran, ¿vale? Bienvenido y Aaron, cuando quieras. Thank you so much for inviting me to come. Thank you for the fantastic hospitality of Antonio and Maria, all of the interpreters that are making this possible today. I'm going to try and talk slowly, a little more slowly than I might ordinarily speak, and I hope that that doesn't diminish my passion for this topic, which I feel incredibly strongly about. I'm also going to pause regularly so the interpreters can repeat what I'm going to say. So I'll stop. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco enormemente la hospitalidad, así como agradezco la labor de los intérpretes que han asistido hoy. Voy a hablar lento, pero eso no quiere decir que la pasión que siento por este tema en concreto sea menor. And it feels appropriate to me that we are meeting in the meeting house of a union building, because unions have always been fighters for public health. Indeed, we've done a lot of work over the years that has documented how unions protect the health of workers, not just through their role in advocating for better working conditions, but also supporting activities such as this. So hopefully we'll get the slides up in a second. Do you want me to... Oh, I can do that here. Great. Okay. I also am a fan of the poet Garcia Lorca. And so when I was invited to come to Andalusia, I thought, what a wonderful opportunity to visit the place of this great man. And this morning I was reading and came across these lines and was reminded last night, Antonio, of getting stuck in the car trying to navigate the back streets towards the hotel, and remembered the labyrinth of the city that Lorca talks about. I don't know, yeah, I'll pause there. Me gustaría mencionar que me enorgullece que la conferencia tenga lugar en el edificio de comisiones obreras, porque estos grupos hacen una labor enorme para proteger, no solo para proteger a los trabajadores, sino también para mejorar las condiciones de trabajo, gracias a actos como estos. Antes de empezar, me gustaría mencionar que soy un gran fan de García Lorca, y cuando recibí la invitación y
tuve la oportunidad de poder acudir a su tierra natal, me acordé de la cita de este poeta. Me acordé anoche mientras paseaba por las calles de la ciudad. There are three things that I want you to take from my talk today. The first is that outsourcing to private providers in the UK has increased treatable mortality. Those are deaths that could be prevented with appropriate care. Do you want to? Yeah? En esta charla quiero tratar tres temas importantes. El primero es que la externalización de la sanidad en el Reino Unido lo que ha conseguido es aumentar los casos de mortalidad prematura, mortalidad que podría ser potencialmente evitable con la atención sanitaria. The second is that outsourcing other non-health related services like cleaning also leads to poorer quality healthcare. El segundo aspecto es que la externalización de otros servicios no relacionados con la sanidad, como es el de la limpieza, también disminuye la calidad de estos servicios. And the third is that privatization affects poverty, making it more difficult for people to access the care that they need when they go through difficult experiences in their life, like unemployment. Y el tercer punto es que la privatización afecta a las personas en situación de pobreza y empeora su situación, especialmente cuando están pasando por situaciones más complicadas, como por ejemplo el desempleo. So, but to tell you that story, I want to go back to the early 1990s in the UK. This is Michael Portillo. He was a conservative politician, a student of Margaret Thatcher. And when they were trying to change the healthcare system, they very explicitly said that they were looking for ways to get the public sector out of providing healthcare. They wanted to drive forward privatization within the National Health Service within the UK. Para ponerles en contexto, este hombre de aquí es político de Partido Conservador y estudiante de Thatcher, y él proponía, en lo que respecta a los cambios en el sistema de sanidad, proponía formas de reducir el sector público y de fomentar la privatización en el sistema de salud del Reino Unido. Now, the reason that they wanted to do this is because they had two ideas about how privatization would affect healthcare. They believed that it would improve healthcare. Firstly, by creating an open system that would allow more innovation, that would allow improvements in services because people were finding new ways to do a better job. The second was that it would increase competition. That is, different providers would compete with each other to try and provide better services. The problem is it's unclear whether that innovation was really going to be driven by private providers, and when that competition occurs, is it on price or is it on quality? Because often, at least the critics of privatization have argued, is that quality is the thing that gets lost
You don't necessarily just save money. Estos políticos, el motivo por el que defienden la privatización de la sanidad es por dos razones. La primera es la transparencia, es decir, que la privatización ofrecería servicios más transparentes, lo cual a su vez fomentaría la innovación y haría que se propusieran mejoras en el trabajo en este sector. El segundo motivo es el de aumentar la competitividad, y esto se debe a que con la privatización los diferentes proveedores competirían entre sí para ver quiénes ofrecen los mejores servicios. No obstante, no se sabe si la mejora que traería la privatización si las mejoras de la privatización vendrían apoyadas por el precio o por la calidad. Es decir, normalmente con la privatización lo que se pierde es la calidad y lo que se suele tener en cuenta es el precio, reducir los precios, aumentar los precios. But these sorts of changes within the UK have been difficult to make. We have seen an increase in private provision within the United Kingdom from 3 to 8%. We've seen the rise of patient choice, where patients have been given decisions over who they can get their services, their healthcare from, and this has led to increased privatisation too. In 2012, there was a reform which explicitly stopped NHS hospitals from giving preferential treatment to public sector providers. And the problem is that after decades of efforts to reform healthcare in this way, the evidence in favour of doing it is mixed. There is not strong evidence that privatisation has led to improvements in care. No obstante, los cambios en cuanto a las reformas en la salud han sido difíciles. En lo que respecta a la situación del Reino Unido, cada vez han aumentado los servicios privados y a su vez ha aumentado el número de pacientes a los que se les plantea la responsabilidad de elegir a qué proveedor desean acudir, lo cual aumenta la privatización. Además, en 2012 se inició una ley que impedía directamente al servicio de salud del Reino Unido ofrecer tratamientos ofrecer los proveedores según las necesidades de cada paciente. En general, tras décadas de reformas en este sector, no hay pruebas definitivas que sugieran que la privatización llevará a una mejora en los servicios de sanidad. There are 3 ways in which you can go about privatising healthcare services. The first is through how you get the money for that service. Do you use taxation, or do you allow people to pay out of their own pockets? The second is you can change who provides that healthcare. Is it a state-run, publicly owned company, or is it a privately provided for-profit firm? And the third is around giving patients more choice in terms of the decisions and access to care that they think that they need. Now, privatisation then can take on many different forms, and within the UK, we've tried to explore all of these different mechanisms. But the one that has been most important is the increase in private provision. It's who's actually providing that care.
Hay tres maneras de las que se privatizan los servicios de sanidad. La primera es la fuente de la que vienen los ingresos, es decir, el dinero para la sanidad viene de los impuestos o lo pagan directamente los pacientes. La segunda manera es quién ofrece estos servicios, si son proveedores públicos o si son, en cambio, proveedores con ánimo de lucro. La tercera forma es mediante la elección del mismo paciente, que decide por su cuenta qué servicio necesita. Hay muchas formas de explorar la privatización en el Reino Unido, pero la forma más destacable en la que ha aumentado la privatización es mediante el aumento de los servicios privados. Now, in the UK, what we've seen over the last 40 to 50 years is a big change in the amount of private provision within the public health system and within the welfare state more broadly. The black bar is coming down. The green bars are going up. This is public provision going down and private provision going up. En el Reino Unido podemos comprobar que ha habido cambios notables durante los últimos 40-50 años. Como se muestra en el gráfico, ha habido cambios tanto en el sistema sanitario como en el estado de bienestar en general. Y lo que podemos ver es que disminuye la barra de color verde y aumenta la barra de color negro, lo que quiere decir que disminuyen los servicios públicos y a su vez aumentan los servicios privados. And an important background to what happens in the UK is in this graph. For decades, we saw improvements in life expectancy within the United Kingdom. Then, after 2010, life expectancy started to stagnate. It stopped increasing. This is unprecedented for the last 200 years in the United Kingdom. And so there's been a lot of debate about what has driven this stop in the progress of improvements in health. And one explanation, alongside that stagnation has been a widening of health inequalities. The gap between the poorest and the richest within my country has gotten wider. This graph shows that pattern for women. The same results are present for men as well. In addition to that, one of the drivers of these changes has been austerity, cuts to social security, to public health systems. Those reductions in government expenditure are associated with increased mortality. No obstante, las consecuencias más relevantes de la privatización se muestran en este gráfico. Durante los últimos años en el Reino Unido ha habido mejoras en lo que respecta a la esperanza de vida, pero a partir de 2010 la esperanza de vida se ha detenido, es decir, no ha aumentado, lo cual es un hecho nuevo en estos últimos años, en estos últimos 20 años. ¿Y qué es lo que lleva a que se detenga aquí la esperanza de vida? Uno de los factores es que aumenta la brecha entre las personas ricas y las personas pobres. Y esto se puede ver también en los siguientes gráficos, que
el aumento de esta brecha se da tanto en hombres como en mujeres. Otro de los factores que lleva a esta brecha es el de la austeridad. Debido a los recortes en la seguridad social y en la sanidad, aumenta también la mortalidad. So the question that me and some of my students have been interested in answering is this. Has privatization, which accelerated from 2012, contributed to that, the lack of improvement in life expectancy and the widening of health inequalities? Por tanto, la pregunta que nos hacemos tanto yo como mis estudiantes es: ¿la privatización, que ha empezado a aumentar desde 2012, ha contribuido a que se reduzcan las mejoras en la esperanza de vida y ha contribuido también a la desigualdad, al aumento de la desigualdad? So in this first set of results, I'm going to talk about the way in which out-of-pocket payments, where you pay directly for healthcare, interacts with other kinds of changes within the welfare state. Because healthcare does not operate on its own. It also interacts with other kinds of inequality and poverty. Para empezar, voy a hablar sobre cómo pagar directamente sin impuestos, pagar directamente, un pago directo, se relaciona con el estado de bienestar. Porque el estado de bienestar no está por sí solo, sino que se relaciona también con la desigualdad y la pobreza. So after the Great Recession in 2008 to 2010, we saw an increase in unmet medical need. This was an increase across Europe that we saw where people were saying that they no longer were able to get access to the healthcare that they thought that they needed. And we wanted to understand what were some of the drivers of this rise in unmet medical need. Now, we know that many governments across Europe during that period increased user charges or co-payments, additional fees that people would pay out of their pockets to get access to healthcare. El problema para satisfacer las necesidades sanitarias empeoró con la gran recesión entre 2008 y 2010. En toda Europa, el acceso a la asistencia sanitaria necesaria se fue impidiendo cada vez más. Nos preguntamos por qué. En toda Europa, más y más gobiernos ponían tarifas de usuario, es decir, tarifas adicionales pagadas desde el bolsillo del paciente. And we were interested in trying to understand how pension reform affected the access of elderly people to healthcare. Because governments also were often, during that same period, reducing the generosity of pension schemes for elderly people across Europe. And we also then wanted to know what happened when the pension generosity went down in countries where out-of-pocket payments were high compared to where out-of-pocket payments were low. Estas reformas también afectaron a las personas mayores. En toda Europa los gobiernos iban reduciendo los derechos de pensión y nos preguntamos, ¿qué pasa en los casos en los que los derechos de pensión se reducen y los pagos directos aumentan? ¿Y qué pasaría al contrario? And this is what we found. On average, when pension generosity went down, unmet medical need went up. But importantly, unmet medical need went up most among the poorest in our societies.
widening inequalities between rich and poor in their access to healthcare. When you make people poorer and you increase the cost of healthcare at the same time, their access to healthcare goes down. But crucially, that relationship only existed in countries with high out-of-pocket payments. When pension generosity went down, pensioners were protected in countries where you don't have to pay for out-of-pocket care. Now, it's not rocket science, it's not complicated, right? But these processes are real and they affect people. Los resultados fueron los siguientes. De media, en los países en los que los derechos de pensión eran más bajos, había más necesidades insatisfechas respecto a la sanidad. Y estas necesidades se agravaban en las personas más pobres. Por tanto, las desigualdades respecto a la sanidad eran mucho peores. Cuanto más pobre era la población y más caro el acceso a la sanidad, más se reducía este mismo acceso en las personas pobres. We next looked at unemployment because people were losing their jobs in huge numbers. And what we found was that, again, unsurprisingly, when people became unemployed, their unmet medical needs went up. They were not able to get access to healthcare. And crucially, this was because they were finding it harder to make ends meet. They were finding it harder to afford the things that they needed to survive: housing, food, and healthcare. And crucially, this relationship was the same too. When you were unemployed in a country with high out-of-pocket payments, your unmet medical needs went up more than they did in a country where there was low out-of-pocket payments. También tuvimos en cuenta el desempleo. Y, para sorpresa de nadie, cuando aumenta el paro, también aumentan las necesidades insatisfechas respecto a la sanidad. Y también se complica el acceso a esta misma sanidad. Eso sucede porque las personas en paro tienen más dificultades para llegar a fin de mes y para costearse sus necesidades básicas como alojamiento, comida y la sanidad. Se experimenta la misma relación que con las variables anteriores. Estas necesidades son más difíciles de satisfacer cuando hay más pagos directos que en los países en los que hay menos pagos directos en la sanidad. So the results from this part of our analysis, what they tell us is when governments try to implement market mechanisms, when they try to privatize payment for healthcare, and they do that in the context of economic challenges for people, their access to healthcare goes down and their health suffers as a result. Por lo tanto, los resultados son que cuando los gobiernos intentan privatizar la sanidad, sobre todo en las situaciones sociales más complicadas, el acceso a la sanidad se reduce. Next, we looked at a particular kind of outsourcing. We focused in the UK on cleaning services because way back in the 1980s, when Margaret Thatcher was in power, the government at that time explicitly tried to reduce costs of the NHS by using private providers to clean hospitals. This was controversial because there was a worry that the quality of the cleaning would go down. Respecto a la externalización, por ejemplo, vamos a ver la externalización en el sector de la limpieza.
En los años 80, con el gobierno de Margaret Thatcher, este mismo gobierno intentó reducir los costes, privatizando los servicios de limpieza en la sanidad. Esta fue una decisión controversial porque la gente se preocupaba por la calidad de esa limpieza. In particular, one of the worries was that lack of cleaning would lead to increases in hospital infections. And there was a lot of attention in the UK on MRSA, a hospital-led infection, which can be very bad in terms of outcomes. And so the question that we then wanted to understand was whether these cleaning providers were competing on price or quality. The government argued that by making this a competitive process, that they would get better cleaners for less money. Critics worried that actually the quality of the cleaning would go down, that you wouldn't compete on quality, you were just competing on price. And so the question, actually, I'll stop there. Sorry, go on. Y otra pregunta era si esta falta de limpieza llevaría a un aumento en infecciones nosocomiales, en concreto de SARM, que es bastante complicada. Y nos preguntábamos, ¿hacer la limpieza competitiva se estaba compitiendo respecto a los precios o respecto a la calidad? El gobierno argumentaba que esta competición conseguiría tener mejor limpieza a un mejor precio. Sin embargo, los críticos decían lo contrario. Now, the Royal College of Nursing, after many years, said there should be an end to private providers cleaning in hospitals. They were so convinced that this was leading to bad outcomes. But the association that defended those private providers said, no, there's no association between private cleaning and hospitalized infections. So we tried to answer this question. Did outsourcing cleaning services lead to higher rates of MRSA, hospital infection? And is there an association between private cleaning and a lack of cleanliness? El Real Colegio de Enfermería del Reino Unido decía que no se deberían privatizar los servicios de limpieza y debería correr a cuenta del hospital. Y estaban convencidos de que esta era una de las causas de este aumento de infección. Pero la asociación que defendía la privatización lo negaba. Así que hemos intentado responder a esta pregunta. ¿La externalización de los servicios de limpieza fue lo que llevó a unas tasas más altas de infección de SARM? So we're going to have a switch in our interpreters. They're doing different parts of my presentation. So give us a minute while we do that. But let me say gracias. Is that okay? Gracias? Anyway. You've done a wonderful job. Vamos a hacer un pequeño cambio de intérpretes. Por favor, pedimos un poquito de paciencia con nosotras, ¿vale?
So the headline finding from this analysis was that, yes, when hospitals outsourced their cleaning services to private providers, there were higher rates of MRSA and higher infections. This is the red dashed line in this graph. The blue line are those hospitals that kept their cleaning services in-house. The estimate of this is about 0.29 more cases of MRSA as a result of cleaning services. And importantly, patients and staff both reported a lack of cleanliness in those hospitals. Patients could see it, and staff reported reduced access to cleaning products in those hospitals. But hospitals did save money. These cleaning services were cheaper, but this just shows that those private providers were competing on price and not on quality. We were not getting cleaner hospitals by outsourcing to private providers. Las principales conclusiones de este análisis es que la externalización sí que aumentó la cantidad de casos de SARM y la cantidad de infecciones. Esto es lo que marca la línea roja discontinua en el gráfico, mientras que lo azul continua marca los hospitales públicos. Se estima que aumentó un 0,29% los casos de SARM y tanto pacientes como el personal sanitario podía ver la falta de limpieza. En concreto, los sanitarios tenían menos acceso a los utensilios sanitarios. Sin embargo, sí que es verdad que los hospitales ahorraron dinero, pero por la competición entre ellos, que lo que hizo era abaratar los servicios, pero no mejoró la calidad. Por lo tanto, la limpieza, no se notó la limpieza. So the big message that comes out of this second bit of work is that cutting costs can lead to poorer services, particularly in context of cleaning. But we also wanted to analyze that question for healthcare providers specifically. Here we focus just on cleaning. Now we want to move to healthcare providers. Este recorte en los costes hizo que se empeoraran los servicios de limpieza. Como ya hemos hablado de los servicios de limpieza, a continuación vamos a continuar con los proveedores de atención sanitaria. So this brings me back to the 2012 Health and Social Care Act. I mentioned it at the beginning. This policy put a ban on what was considered anti-competition behaviour by the NHS. They were no longer allowed to give preferential treatment to public providers of healthcare. There had to be, as the slide says, legal equality between different providers of healthcare, and this was written into the regulations. But the worry was, as I've mentioned before, that this bringing in of private providers into the NHS would lead to poorer quality. Now, how would that poorer quality occur? Well, firstly, it could come through, private providers competing to get access to healthcare markets by lowering price and lowering quality of care, but also might come through creating negative spillovers.
That is, when private providers take the easiest to treat patients, they leave the more difficult cases for the public sector providers, putting additional burden on those services, and can create a system-level failure where the system as a whole is struggling to meet the needs because the private sector isn't doing all of its share of the work. En 2012, en Reino Unido, se implementó la Ley de Salud y Atención Social. Al principio, se prohibieron las conductas anticompetitivas y no se daba preferencia a ciertos tratamientos. Además, los proveedores privados tenían acceso al sistema sanitario. Esto se implementó en la normativa. La preocupación de los proveedores privados en el Servicio Nacional de Salud británico era que la calidad bajara. ¿Y cómo? Pues porque con la competición en el mercado bajaban los precios y por lo tanto también los cuidados. Y esto conllevó que los casos más fáciles se los quedaban ellos y los complicados se los quedaba el sistema sanitario público, lo que conllevó un fallo del sistema porque no se cumplían con las necesidades. So the question that we wanted to answer was, does outsourcing of healthcare services to for-profit providers, is it associated with better quality care or worse care? I'm not going to talk a lot about the data and analysis that we do. I'm happy to take questions about that. But doing this analysis was impossible because there was no central source that brought all the data together on how much different parts of the healthcare system were actually buying in services from private providers. So we had to collect that data, hundreds and thousands of records brought together so that we could understand and get a complete picture of how much different parts of the NHS were spending on private providers. La pregunta que queríamos contestar es si la externalización de los servicios hacia los proveedores de servicios sanitarios privados empeoraba o mejoraba la atención sanitaria. No vamos a ver directamente todos los datos del análisis, pero puedo responder a cualquier pregunta de los asistentes que tengan preguntas sobre los datos concretos. La cuestión es que tuvimos que analizar manualmente cuántos de estos servicios privados eran contratados en el Reino Unido. And what we focus on specifically is something called treatable mortality. These are diseases that people shouldn't die from if they get access to appropriate care. And we thought that was the best measure because we were interested in exactly quality of care. Were people getting what they needed? And what we found over this period was that despite statements from politicians to the contrary, there was a rapid rise in outsourcing within the NHS over this period. Different parts of the NHS were bringing in private providers into the service.
Nos hemos enfocado en este estudio en la mortalidad evitable. Esto quiere decir que no te mueres si tienes acceso a una buena atención. Esto quiere decir, ¿tenían nuestros pacientes lo que necesitaban? Al contrario de lo que nos estaban diciendo los políticos, es verdad que en el Servicio Nacional de Salud británico cada vez había una mayor externalización de servicios y estaban trayendo proveedores privados en la pública. But the degree to which the different parts of the NHS in the UK did this, brought in private providers, varied a lot. Some parts of the NHS have gone over 10% of their services are provided by for-profit companies. In other parts of the country, hardly anywhere at all. And we use that variation to understand what happened in different parts of the country that pursued these different policies. And what we find is that for every 1 percentage point increase in private sector spending, treatable mortality goes up by around 0.38%. This is a sizable increase in treatable mortality linked with big changes, but big changes in private sector spending. El nivel en el que las partes del Servicio Nacional de Salud británico se estaban privatizando variaba dentro del país. En algunas partes suponía más del 10%, mientras que en otras nada. Usamos esta variable para entender lo que estaba pasando en diferentes partes del país. Mientras que el 1% del sector los gastos en sector privado estaba aumentando, en la misma medida lo hacía, aunque en un 0,38%, la incidencia de mortalidad tratable. Esto estaba trayendo muchos cambios en el sector privado. So in this graph, what we show is the trend in treatable mortality over time in the UK. And you can see the solid blue line. This is what actually happened. We had a steady decline in treatable mortality. This coincides with a period of increased spending within the health service in traditional forms through the NHS. Then you'll notice that after 2010, we had an election, a new government, and that trend starts to change. We see NHS reforms, which increased outsourcing, and treatable mortality starts to rise. But what the red dashed line shows is the level of treatable mortality if there had been no change in outsourcing over this period. In short, we would have seen a reduction in the amount of treatable mortality. Now, outsourcing isn't the only thing that explains this rise, but it is an important factor. En este gráfico vemos la tendencia de la mortalidad evitable a través del tiempo en Reino Unido. La línea azul muestra la disminución en mortalidad tratable, lo que quiere que esto ocurría cuando se estaba invirtiendo en la salud pública del Servicio Nacional de Salud británico. Sin embargo, en 2010 se aumenta la externalización y por lo tanto aumenta también la mortalidad tratable. La línea discontinua roja muestra lo que hubiera pasado si no se hubiera producido este cambio y estas externalizaciones. Hubiera disminuido la mortalidad tratable. Y es verdad que no es el único factor que lo explica. Sin embargo, es uno muy importante que debemos tener en cuenta. Crucially,
we were able to separate out different kinds of outsourcing. Sometimes healthcare systems were paying private providers to run their computers and their IT. But other times, they were paying private healthcare providers. So we compared different types of outsourcing. And what we found is that treatable mortality only went up when outsourcing was done to private healthcare companies. Al fin y al cabo, fuimos capaces de separar diferentes tipos de externalización. El sistema sanitario estaba pagando por los servicios informáticos, y en otros casos se pagaba a sectores privados de servicios sanitarios. Cuando comparamos la mortalidad tratable, tenemos que tener en cuenta los diferentes tipos de externalización. So, to finish, I'll say this quickly, sorry. The main message from that study then is that outsourcing to private providers increased treatable mortality in the UK. But I want to conclude with just a few comments about the importance of civil society in sharing the message of these findings. Organizations like the ones that Antonio is involved in, organizations like unions, like the building that we're in today. Because when you look at the UK, we, as I've said at the beginning, have gone through a period in which life expectancy improvements have stopped. And yet, when you look at whether people stopped voting for the Conservative Party who were in power over this period, people's voting did not change in accordance with changes in life expectancy. These sorts of damaging policies don't seem to be pushing people to vote for different kinds of parties. And that, I think, should make us worried about how democracy is going to function in order to get people to vote for parties that are going to ensure that their loved ones live long and healthy lives. And for me, civil society organizations are critical in getting that message out, both to people in general, but also politicians. El mensaje principal es que las externalizaciones sí han hecho subir la mortalidad evitable. Pero sobre todo quería hacer un comentario sobre la sociedad civil y las organizaciones como esta en la que se encuentra Antonio y que nos ha dado hoy la oportunidad de expresar de expresar este mensaje. Comisiones como estas permiten y difundir nuestro mensaje. En Reino Unido, la vida... Los patrones de votos de los votantes del Reino Unido, sin embargo, no han cambiado a pesar de que el gobierno está tomando unas medidas que van en detrimento de la sociedad. Si miráis estos gráficos, podéis ver que la mayoría de la gente sigue votando al Partido Conservador. Estas políticas hacen daño y creo que asociaciones como esta, como comisiones obreras, son esenciales para que la sociedad haga valer su voz y también para que lo entiendan los políticos. And indeed, when you ask the British public whether they are supportive of private providers being involved in the NHS, a majority of them, over 50%, are in favour of that situation. The situation that we currently have in the UK, the situation that is leading
to higher treatable mortality that is leading to less clean hospitals. Cuando hemos preguntado a los votantes británicos si apoyan estas medidas, más del 50% han dicho apoyar estas medidas que están llevando a los cambios en la limpieza de los hospitales y que hacen que se incremente la mortalidad. And so my final plea is for all of us to use our voice in pushing against changes that have the potential to harm the health of our loved ones, but also the people in our communities and societies at large. These kinds of changes have, in my country, led to a poorer quality healthcare service. We are struggling at the moment. And private provision is not contributing positively to that situation at the moment. I'll end there. Thank you to the interpreters. Thank you to you for listening. I'm looking forward to the conversation. Mi petición final es que usemos nuestras voces para luchar contra estos cambios que tienen el potencial de hacer daño a nuestras comunidades y a las personas con las que vivimos. Tenemos una sanidad de menor calidad ahora en el Reino Unido. Estamos en una lucha constante y por eso creo que es importante que continuemos este mensaje. Quiero dar las gracias tanto a los intérpretes como al público por haber venido a esta charla. Eso es. Eso es. Que no se ha oído el streaming. Lo digo que ahora venimos la fase de las preguntas. Esta sesión la va a moderar Lola y deciros que hay 49 personas siguiendo en streaming la jornada, lo cual, bueno, nos encanta porque... Y después deciros que esta jornada se terminará grabando y lo podemos recuperar en YouTube para que podamos utilizarlo como método de difusión de todos estos comentarios. Ahora, habrá un micro para el que pregunte y... ¿Quién va a traducir? ¿Quién va a traducir, Álvaro? Os vais a turnar. Pues la pregunta se le hace con el micro y ustedes se lo traducís a Aarón. Vale, pues ya hay preguntas. Tranquilo. ¡Ah, sí me gusta, sí me gusta! Que estaba. Hola. Bueno, para los que no me conocéis, soy Lola Martínez, también de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y de Marea Blanca, y seré la encargada de moderar el debate, así que por favor ayuda. Lo primero, por supuesto, felicitar a Aaron por su magnífica conferencia y no solo por su contenido, sino también por la colaboración que ha expresado, ¿no? Ha tenido para que sea lo más asequible tanto para los que estamos en los oyentes como para las compañeros y compañeras que se han encargado de la traducción, ¿vale? Soy consciente de la cantidad de grandes cerebros que hay sentados en esta sala y de la cantidad de aportaciones que, por supuesto, se pueden hacer. Pero os voy a pedir un poquito de colaboración en el sentido de que sabéis, vais a hacer la pregunta, se la van a traducir a Aaron va a contestar y se va a volver a traducir. Entonces, vamos a intentar moderar los tiempos, vamos a intentar ser concretos y concretas, porque, hombre, primero lo voy a pedir por favor, por favor. Pero después, si no me hacéis caso, pondré un límite de tiempo y os aseguro que soy más guardia civil que nadie para estas cosas. Por eso me han contratado para esto.
Así que no me extiendo más. Voy a empezar a tomar... a ver... Vale. ¿Debería traducir lo que ha dicho? ¿Debería traducir lo que ha dicho? Sí, díselo, más o menos. Sobre todo la amenaza. Vale. Vale. Pues yo cuando el doctor Aaron estaba haciendo su conferencia es que me parece vernos 10 años después. Es decir, lo que dice que empezó en 1983 con la externalización de la limpieza y demás, pues es lo mismo que pasó aquí en los años 90, porque yo me acuerdo que se externalizó en el hospital donde yo trabajaba la limpieza, la cocina y varias cosas más, y cuando se externalizó la limpieza lo primero que ocurrió fue una gran infección por el aureus, por el estafilococo aureus, yo me acuerdo en varios quirófanos, entre los cuales el quirófano de cirugía cardiovascular, que era el más cercano al nuestro, de tal manera que hubo que cerrar los quirófanos y desinfectarlos. Es decir, ocurrió lo mismo. También recuerdo que cuando se hacía guardia con el pijama, y recuerdo que a mí, que nunca me había pasado nada, me empezaron a salir salpullidos y ronchas por todo el cuerpo cada vez que me ponía el pijama. O sea que ocurrió lo mismo, pero con 10 años de diferencia. Es decir, que si estamos haciendo lo mismo que está haciendo el gobierno británico, o los gobiernos británicos, resulta que el resultado será el mismo. Eso está más claro que el agua. Otra cosa que quería preguntar era, la morbilidad, ¿estudió la morbilidad? Estudió efectivamente la mortalidad, pero la morbilidad también tuvo algún resultado. Vale. Vale, quería asegurarme que funcionaba. Basically, what we've seen is that whatever happens in the UK would repeat itself 10 years later here. For example, what you said that started happening in 1983 with the externalization of the cleaning services in the UK happened later in the 1990s in the hospital I work in. The first thing I saw was an infection of the Staphylococcus aureus, don't know if I've said it correctly, and then that happened in the cardiovascular surgeon room that had to be deinfected. I also remember the night shift that I spent there with pajamas put on, which resulted in rashes in my skin. So whatever happens in the UK now will have the same repercussions in Spain later on and lead to the same results. I would also like to ask if morbidity was studied as well as mortality. Morbidity, I correct myself. Do you want me to answer? Yeah. So, firstly, sorry, on behalf of my country, to your country, that you follow us. We are not a role model, I think, at the moment. But so the actual question is, actually, I'll say one thing about cleaning, and then Marcus, I'll say one thing about cleaning, and then I'll say another thing about the answer. So, about cleaning, yes. One of the problems with outsourcing cleaning is that private providers were struggling to respond to unexpected cleaning needs within the hospital, which meant that they weren't addressing needs as they arose. This led to gaps. And then, relatedly, in answer to the specific question, we didn't study morbidity, partly because morbidity data is difficult to get. It's also unreliable because it's self-reported. We wanted
a reliable, systematically reported health outcome that was at the hard edge of the consequences of this reform. En primer lugar, me gustaría disculparme de parte de mi país, ya que claramente no somos un modelo en temas de cuidados sanitarios. Y primero, en cuanto a la cuestión de la limpieza, uno de los principales problemas respecto a la externalización, a la subcontratación de los servicios de limpieza, es que los proveedores privados en muchas ocasiones son incapaces de dar respuesta a problemas novedosos, a problemas no esperados cuando surgen. No son capaces de improvisar y de resolver estas cuestiones urgentes. Después, en cuanto a la morbilidad, esta no la estudiamos, ya que es más difícil de conseguir datos sobre esta, ya que a la forma en la que se reúnen estos datos. Y buscábamos algo más concreto, algo más fiable. ¿Por ahí? Okay. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas las personas que han hecho posible esta sesión, incluido al profesor Reeves. Y bueno, yo para acelerar las cosas me voy a traducir a mí mismo. Thank you very much for everybody that has made this possible, and also Professor Reeves. So, mi pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto de su estudio en la sociedad y en los medios británicos, ingleses? Y si cree que más estudios como el suyo pueden ayudar a mejorar o a hacer que las cosas cambien y haya una marcha atrás. My question is, what have been the impact of your study in the British or English society in the media, and also if you think that more studies like yours might help to change things and to rebirth the externalization of the health services. Thank you very much. Thank you, and the dual translation. At one level, the impact was relatively large for a study like this. We were the front page on a couple of major national newspapers. We've been debated and discussed in Parliament. We had a number of senior private healthcare providers responding to our study. And we've done lots of events like this, where we've tried to share the message with people, both in the UK and in other places. But nothing's really changed. And I'm also realistic. You know, I believe as an academic in the importance of the work that we do, but I'm also realistic about the impact that any particular study will have. These are political choices, and that's why I finished my message today talking about the importance of using our voice, because it's not enough to just have some statistics to try and persuade people who fundamentally disagree with the way that people think that healthcare should be run. And so while I will continue to do this kind of work, I think it takes a whole community of people to really have that impact. It won't ever come down to a couple of studies. Lo primero, gracias por traducirse a sí mismo. Y lo que venía comentando es que el nivel del impacto de nuestro estudio ha sido bastante grande. Hemos sido portada en diversos periódicos en Inglaterra, se nos ha debatido incluso en el Parlamento y proveedores privados de salud, en sus miembros senior, nos han respondido con respecto a esto. Por eso hago estos eventos, para poder enseñar este mensaje. Aún así, a pesar de todo esto, no ha habido cambios. Y yo valoro la importancia de mi trabajo, pero soy realista, ya que aunque tengamos un impacto, esto se reduce a decisiones políticas y es su voz la que nos da a nosotros el poder de realizar estos cambios. No es necesario, no es suficiente con tener datos estadísticos, más con la política, que son personas que de base están en desacuerdo con nuestra idea. Es por ello que deseo seguir trabajando en esto y que son muy importantes estas charlas, ya que se necesita una gran comunidad, como bien he dicho al final de mi presentación, para conseguir hacer un cambio a la sociedad.
Por allí una representante femenina pidió la palabra. Thank you. I'm going to try to speak in English and Spanish if my English don't betray me. Lo que quería preguntar, bueno, in the 18th and 19th in Spain, almost in Spain, we thought that health, it wasn't not only a service, that was a right, a human right. And I think that now this vision have changed. Do you think this change has something to be motivated by the overcrowded population in some way? Lo que he preguntado es que en los 80, 90 nosotros en España llegamos a creer que la salud era un derecho humano, no solamente un servicio. Y que esto en los últimos años ha cambiado, por lo menos yo tengo la sensación de que esa visión ha cambiado en los últimos años. Y no sé si este cambio de visión tiene algo que ver con la sobrepoblación, a nivel, el cambio de visión a nivel mundial. Thank you for your question and wonderful English. So I think that the reason that this has happened is that we found ourselves as societies with these tensions that we've struggled to resolve since the 80s. We've had aging populations which have increased costs to some extent, and we've had a desire, an increasing desire it seems, to have lower taxes. And those two things don't go together really very well. And so while I think people believe that health, or it's easy to say that health is a right, and I think most people in the UK, certainly most politicians would say that everyone has the right to a healthy life, the differences are around how do we achieve that for people. And I think that what's changed is that there's an increased sense that your right to have a healthy life is really about a choice that you make to live a healthy life. It's about eating the right fruits and vegetables, about eating, exercising and not doing things that might harm your health. And they don't see it necessarily as a right to health care. And that, I think, is where there is disagreement. And to me, we cannot divorce those two things. Yes, healthcare is not health, but healthcare is a fundamental part of the right to health. En primer lugar, muchas gracias por su pregunta y magnífico inglés. La razón por la que esta visión puede haber cambiado puede deberse a que nos encontramos en una sociedad en la que arrastramos tensiones desde la década de los años 80. Tenemos una población envejecida y cada vez un deseo por bajar los impuestos cada vez más. Estos dos factores no casan bien. En el Reino Unido la mayoría de la población e incluso la mayoría de los políticos dirían que la salud es un derecho. Pero habría controversias sobre la manera. ¿Por qué ha cambiado esto? Quizá porque ahora creemos que, aunque la salud sea un derecho, también es una decisión a cómo uno vive su vida, a su tipo de dieta, al ejercicio que haga, a abstenerse de hábitos no saludables. Y hemos abandonado la cuestión del derecho a la sanidad pública. Y creo que la salud y la sanidad pública son inextricables, son inseparables. Y aunque la sanidad pública no es la salud, es un aspecto fundamental de ella. Por este ala me faltaba alguien. Buenas tardes. Existe aquí, en Andalucía, una brecha en la accesibilidad al servicio sanitario público según resida en ciudades rurales o en áreas metropolitanas.
Supongo que en Inglaterra pasa parecido o se da situaciones parecidas. ¿El estudio contempla algún efecto de la privatización sobre esta brecha en la accesibilidad? ¿Se detectan diferencias estadísticamente significativas en el incremento de la mortalidad entre los residentes en ámbito urbano y los residentes en ámbito rural? Gracias. Good afternoon. Here in Andalusia, there's a sensibility and a breach between rural and the cities. And I would like to know if there's any studies on privatization on rural and city areas. And is these statistics contemplate the mortality in these both areas? Fantastic question. We find that both rural and urban areas pursue privatization. And we don't find clear differences in the effect of privatization in those two different communities. But what I do think is already the case, even in the UK, is that rural communities are underserved. And one of the risks of privatization is that because it's more costly to provide care to rural communities, that with more privatization, the potential harms to rural communities are larger. And this is another reason why publicly financed healthcare systems are able to address inequalities across regions because they redistribute income from richer to poorer areas, from more densely populated to less densely populated areas. We have known this for decades, and we know that private providers do not do a good job of providing services to those communities. So my sense is that going forward, if we continue on this path, those inequalities between urban and rural communities will widen. Lo primero, maravillosa pregunta. Es cierto que ambos, zonas rurales y zonas urbanas, persiguen la privatización, pero actualmente no se encuentran diferencias estadísticas. A pesar de ello, en el Reino Unido incluso, se sabe que las zonas rurales carecen de tantos servicios como las zonas urbanas. Esto es debido a que la privatización conlleva un coste mucho más alto y causa más daño en las zonas rurales. Es por ello que la salud pública mejoraría esto, ya que distribuiría mejor las inversiones entre las áreas ricas y las áreas pobres, o rurales y urbanas, y se sabe desde hace décadas que el sector privado no ayuda en estos casos. Creo yo que la desigualdad en zonas rurales vendría promovida por el sector privado. ¿Por ahí? No, por aquí había antes una pedida, no, Manolo, detrás de Manolo no había pedido nadie. Sí, ¿no? Bueno. Bien, muchas gracias por la conferencia, tanto al ponente como a los traductores, porque yo sí me he enterado de algo con muchas dificultades, ha sido gracias a los traductores. Yo solamente, sin entrar en temas técnicos, porque no lo soy, quería hacer una pregunta, porque esto nosotros, o al menos yo, lo intuía, lo prevía, y ahora se me constata con la conferencia de este compañero. Y también se me constata de que no es solo en el medio ambiente donde yo me desenvuelvo, sino que también esto es el problema de otro país, como el Reino Unido. Pregunto yo, este problema me imagino que será del colectivo europeo, del colectivo que dependemos o que hemos dependido en los últimos años de esta sanidad pública que nos ha mantenido con una media de edad, de posibilidades de vida interesante. Lo que yo quiero preguntar es qué respuesta social está habiendo tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa. Y si hay alguna perspectiva de que este frente pues, se haga firme, contundente contra esta ofensiva que tenemos pendiente contra la sanidad pública. First of all, thank you to all the speakers and the translators for making this conference understandable to us all. Outside of technicalities, which I do not manage myself well in, I would like to know, I would like to say that
this problem which I had feared previously, has been confirmed thanks to this conference. And this problem is also present in other countries. This problem is present in Europe as a whole, and I would like to know what has the social response been in the UK and the European continent, and if it could be possible for a united front against this offence to be formed. So, I think it's right that, I mean, one of the ironies of the UK's exit from the European Union, one of many, is that we advocated hard to ensure that private providers could have access to publicly financed healthcare systems. Right? We were the ones that pushed for that to happen. And then we've left and have left the kind of consequence for this within European Union countries. And so I do think that there is scope for collective and solidaristic action on this issue. I know that there are social movements in the UK that are using the findings from this work to try and hold government to account in terms of privatisation. We've been communicating with the heads of the local areas that run NHS hospitals to try and persuade them to bring more of their services in-house. But at the moment, the impact still, I think, is small, and it will take larger movements to really make change in terms of kind of rolling back some of what we've seen over the last few years. Correcto. Una de las ironías del Brexit es que precisamente nosotros, los británicos, fuimos los que estuvimos más a favor de permitir que los proveedores privados tuvieran acceso a participar en la sanidad pública. Un problema que dejamos al resto de los países europeos una vez salimos de la Unión. Sin embargo, hay esperanzas para futuros proyectos solidarios contra este proceso de privatización. En el Reino Unido, gracias a este estudio en parte, hay movimientos sociales en contra de este proceso. Para ello es fundamental la comunicación con los líderes locales de cada región y con los hospitales y los distintos servicios que prestan. Sin embargo, este movimiento sigue siendo relativamente pequeño y necesitamos que crezca para poder deshacer estos avances. Vale. Manolo. Gracias, doctor Reeves, por su conferencia. Hoy, en la revista donde se publicó el artículo del doctor Reeves, el Lancet Public Health, está entre los 3 artículos más leídos de la revista en el momento actual. Él ya ha explicado la influencia del estudio en la sociedad y administraciones gubernamentales, pero le quería preguntar, ¿y entre los profesionales sanitarios? ¿Qué impacto ha tenido el artículo entre los profesionales sanitarios del Reino Unido? Gracias. Well, as you can see and you may know, today in the Lancet Public Health, your article is one of the 3 most read ones. And you already explained the influence that it had in the society and the public administration. But I would like to ask, what impact has it had between the sanitary professionals? I think I don't know as much about that, is my honest answer. We've definitely talked to doctors, public health professionals about this work, but we haven't had lots of those people from that community reaching out to us to talk about the findings of this. So I confess there may have been an impact that I don't know about, but I haven't had lots of emails from people wanting to talk to me about it. That's about as much as I know.
apart from Antonio. Mi respuesta más honesta es que no lo sé. Sí que hemos hablado con muchos doctores y profesionales del sector médico, pero no hemos recibido mucha respuesta por su parte. A pesar del contacto que hemos tenido con ellos, yo al menos no he recibido muchos emails de nadie, aparte de Antonio. Antonio. Hace una semana se ha publicado en Andalucía la última provocación política. Se le ha puesto precio a los actos médicos realizados por profesionales privados. Por cierto, esos precios son muy superiores a lo que cobran los médicos públicos, ¿no? Yo espero que eso sea una razón para que se levanten, ¿no?, de una vez, ¿no? Y segunda parte terrible para nosotros es que estos médicos privados pueden entrar en los centros públicos a desarrollar esos actos médicos. Es decir, un médico privado puede entrar en un centro de salud público a pasar consulta, o puedo ir a un hospital público a hacer una colonoscopia que me están pagando por otra parte, además. O sea, ¿esto ocurre en el Reino Unido? Discúlpeme, Antonio, por favor, ¿podría repetir las dos preguntas? Me he perdido. I just asked him if he could please repeat himself. Sí. Marco, han puesto un listado de precios por acto médico. Una consulta 65 euros, una colonoscopia 120 euros. Tal. Esa cantidad, por cierto, como comentario, es muy superior a lo que gana uno trabajando en el hospital público o en el centro público de salud, lo cual sería bastante provocador para los profesionales. Pero el comentario es, han puesto unos precios a los privados, pero los médicos pueden realizar esos actos en centros públicos. Es decir, usted me paga 65 euros, pero yo no lo paso la consulta en mi casa, la paso en el centro de salud público. O realizo el estudio médico en el hospital, no en mi consulta privada. ¿Entiendes? No. Me temo que no, está fuera de mi especialidad. So, I think that Antonio's question is first meant to put you in context. The regional government here released an order to allow private doctors, private GPs, to give primary care attention in public hospitals using the materials and the space of the public hospitals. And the prices that they have set for said services are above what they pay to the public doctors. Is this something that happens also in the UK? That's a great question. We definitely have some price differentials within services. So all NHS doctors, that's not true. All senior NHS doctors are hired as consultants, and those consultants can work privately and for the NHS. They often use NHS services within the system, and they can earn more money by doing private work over public work. So there is some mixed provision. We'd have to talk a little bit more about details to know how similar these are. But it is true that within the UK service, in fact, for a long time, we've had that privately employed doctors are using NHS services and space, and that there is some price differential that exists between those. And I guess the question also implied in that is that a good thing or not? I mean, I think that what we have to really be worried about here is the frictions that exist between two systems that sit side by side and work within the same institutions. This can create inequities within staff, and those sorts of inequities, I think, are not going to be helpful for the kind of long-run happiness of doctors, and is going to create
pressure to have more people, more doctors want to move private because they're going to want to earn more money. And I think these are changes that are trying to put pressure, downward pressure, on public provision. And so I see them as being negative in the long run. Sorry, that was quite a long answer, I apologize. No worries. En Reino Unido existen también diferencias de costes y de precios. Por ejemplo, todos los profesionales médicos del sistema sanitario británico, el NHS, todos estos doctores veteranos, pueden utilizar los servicios del NHS, pero mientras están contratados por la sanidad privada. Este sistema mixto arrastra numerosas contradicciones y fricciones. La pregunta que creo que va implícita es si esto es algo bueno o malo. Yo respondo que lo que deberíamos estar preocupados, ya que la fricción entre estos sistemas provocará desigualdades entre los distintos profesionales médicos y hará que muchos doctores quieran unirse a la privada para ganar más dinero, lo que a la larga traerá consecuencias negativas. ¿Por allí? Sí, muchas gracias también por su presentación. Tenía dos cuestiones. Una es si una de las cosas que les ha permitido hacer el estudio es la variabilidad entre distintas regiones del Reino Unido, lo que ha permitido encontrar esas diferencias entre regiones en la mortalidad. Me gustaría saber si han mirado alguna diferencia según el tipo de servicio sanitario que se externaliza, si es la atención especializada, si son procedimientos más banales, si incluso es la atención primaria. No sé si han podido estudiar algún cambio entre el tipo de externalización, el tipo de servicios que se externalizan. Y en segundo lugar, tengo mucha curiosidad de saber cómo consiguieron los datos de todo el tema de la externalización, de los gastos, de los contratos, etcétera. Si al no estar centralizado, aparte de un esfuerzo importante, me imagino que hay alguna normativa en el Reino Unido que obligue a los gobiernos a dar esos datos cuando una universidad, por ejemplo, un investigador los pide. First of all, thank you, Aaron, for your presentation. I have two questions. The first one being that you studied the variability in regions throughout the UK to find the difference in mortality. Did you study one region only? And also, did you study the difference between the services that are externalized, such as primary attention or specialized? And also the second one being on how do you get the data for all these studies, the externalization, the contracts and dispenses? Because I know there's an effort to do so, but also is there any law in the UK that makes hospitals give the data to universities? Thank you. So we studied all English regions, and the reason is that the Wales, Scotland, Northern Ireland have devolved healthcare systems, so they run their own healthcare systems. And although they share some principles, there are big differences between them now. So we have all English regions. What we do, though, in addition to what I've presented today, is we explore whether the results are driven by any particular specific region, and they're not. So they're general across the UK. And we're also doing more work to understand why specific parts of the country have outsourced more than others. And we're talking to the people that run those healthcare services to understand why they made those decisions. So maybe in the future, we'll have more to say about why this is happening in some parts of the country and not others.
We didn't go beyond the specific kinds of services, or we didn't go beyond thinking about general services. And the reason is that the data isn't reported with sufficient detail to allow us to do that. All we have is mortality rates within those areas. We would know something about cause of death, but not anything more detailed than that. If you have ideas, I would love to talk to you about that. So where does the data come from? This is the really tricky part, as I said or alluded to in my presentation. This is a long answer, I'm sorry. So there are different healthcare bodies which run the NHS in their area. Those bodies are required to post reports every year on the things that they've spent. Those reports are not standardized, and they're not even necessarily in a systematic place. So they're just documents that are put online. So what my colleagues did is they developed an algorithm that would find all of these documents, bring them together, and systematically extract every single item of expenditure over the last decade. We then aggregated all of that up to create accounts for what was spent in a given year for that area, assuming that the spending was above £25,000 on a single item. So it's a really mammoth task. It took years to do that. It sounds simple in the way that I've said it, but it's not. And so it was only by doing that that gave us the ability to answer this question. The mortality data is systematically reported in the NHS, so that's fine. That bit's easy. Anda. Sí, sí, estoy revisando. Bueno, lo primero ha preguntado si se ha estudiado en todas las regiones del Reino Unido, y sí, se ha estudiado en todas las regiones del Reino Unido, excepto Escocia e Irlanda del Norte, ya que tienen servicios sanitarios propios, algo similares pero con bastantes diferencias. Con respecto a las regiones inglesas, hemos dado por seguro que la externalización es general en todas, pero que la externalización en algunos sitios es superior que en otros, y en el futuro nos gustaría saber el por qué esto es así. Con respecto a cómo hemos obtenido los datos, no hay estudios específicos de los servicios que se externalizan, pero los datos que hemos obtenido son bastante concretos, ya que tienen en cuenta solo la mortalidad. Si tienen alguna idea más con respecto al tema, me encantaría oírla. Los datos que salen a la luz los aportan los diferentes cuerpos reguladores de la salud pública de cada región, en los que se publican los gastos online, pero el problema viene cuando no hay unos estándares para subir esa información, sino que simplemente se sube a la red. La forma en la que los hemos obtenido ha sido mediante mis compañeros, los cuales han creado un algoritmo que une todos los documentos y busca en ellos los gastos para realizar cuentas por encima de 25.000 libras. Esto nos ha llevado años y al final lo hemos conseguido cuadrar todo. Vale, un inciso. Tengo apuntada un par de palabras, una tuya, otra Bernardo, no sé si me ha pasado alguien más, de momento no, vale. Entonces, ¿tú también? Vale. El caso es que nos está llegando también a través del chat de la gente que está conectada preguntas. Entonces, si os parece, vamos a ir intercalando algunas de las preguntas que nos están llegando a través del chat, ¿vale? Y después seguimos con las palabras. A ver. Una palabra, una... Sí, en el chat ahora mismo hay un par de preguntas. Yo creo que están más o menos algunas contestadas, pero bueno, os las traslado de momento y veis. Pregunta Sonia si han estudiado motivos concretos por los que aumenta esta mortalidad y si es porque los servicios sanitarios externalizados hacen menos pruebas y la calidad de los tratamientos es menor. También comentan, y esa sí está contestada, qué acogida ha tenido su estudio en los medios de comunicación del Reino Unido, y le piden si es posible la presentación que ha hecho
porque mientras que nosotros le estábamos viendo y estábamos viendo la pantalla, la gente que estaba en el streaming solo podía verle a usted. From the chat, Sonia asked if there are any concrete motives why mortality has risen in the UK, and whether it could be because the externalization of healthcare has provoked that the practitioners make less pruebas? Less analytics. And also she would like to know what repercussions your study has had in the British media, and whether or not you could share this presentation with the public, since a lot of the people in the chat could not see it. They could only see you. Seeing me is much worse. So why? So the sort of big question here, which is why has mortality gone up? I think there are a number of reasons. We know that social care in our country is bad, and a lot of the rise, or a lot of the slowdown in mortality has been among very old individuals, so over 80s. And I would expect that the cuts to social care, health, have contributed to that. So a rise in austerity has driven some of that increase in mortality. Whether there are, and I think we've shown that privatization has been part of that story, not the only part, but part of that story. Whether there have been changes within practices among NHS doctors, I don't have any good evidence on that, so I can't comment on it directly. But what I will say is that there is very high levels of dissatisfaction within the health service in the UK over the last few years. We have had nurses' strikes and doctors' strikes this year, partly linked to the cost of living crisis. But even before that, we had we had strikes from junior doctors, the first for decades, over pay and conditions. So I do think that there is lots of pressure on healthcare professionals, but my sense is that they are working incredibly hard to provide an excellent service, and they're doing it under very difficult conditions that have been created by political decisions. And then in terms of the British media, I've sort of addressed that a little bit before. Yeah, we've had lots of take-up among the media, less concrete action. I'm happy to share the slides too, and I can give a link to all the papers as well afterwards. I only wish that I could write and speak Spanish so that I could translate them for people, but I can't. I'm sorry. So. En primer lugar, verme a mí es mucho peor que ver a la presentación. ¿Que por qué la mortalidad ha aumentado? Bueno, es porque somos conscientes de que los cuidados públicos de nuestro país son malos y que en gran parte esta mortalidad se ha producido en la población más anciana. Los recortes en sanidad y otras medidas de austeridad han contribuido a esto. La privatización ha sido parte de este proceso, pero no lo ha sido todo. No tengo pruebas de que haya habido cambios en las prácticas de los profesionales médicos, pero sí de que existen, de que hay muchísima, de que muchos de los profesionales no están satisfechos con la situación actual. Hay muchísimas manifestaciones de médicos, enfermeras e incluso de los profesionales más jóvenes que se han incorporado más recientemente, sobre todo por el sueldo y por las condiciones de vida y de trabajo, y que ellos trabajan muy duramente para ofrecer el mejor servicio posible.
Sobre la repercusión en los medios de comunicación, hemos recibido mucha atención, pero por desgracia se han producido pocos cambios. Y, por supuesto, estaré encantado de compartir esta presentación con quien quiera, además de otros recursos y artículos y demás. Perfecto. ¿Por allí? Bueno, yo quiero expresarle al doctor Aaron Reeves mi admiración y, bueno, pues por tan tremendo trabajo que han llevado a cabo. Y sobre todo, las gracias porque, como ya estaba apuntando Antonio, nos está dando una arma muy potente para defender la sanidad pública. En la sanidad pública, una de las cosas por las que nos confundimos es porque los políticos, algunos, empiezan a decir, hombre, como se paga con dinero público, es pública. ¿Vale? Ese es un argumento que con su estudio podemos rebatir muy bien y se lo agradezco. Ahora bien, parte de sus argumentos estaban relacionados con datos que tenían que ver con que la persona se, en primer lugar, con su propio dinero. Cuando eso no pasa, los resultados serían muy diferentes. Primera pregunta. Y luego, una de las cosas que podemos observar es que cuando conviven la sanidad pública y privada, conviven porque se está intentando privatizar, la sanidad pública también pierde calidad porque se desinvierte en la sanidad pública y se pasa el dinero a la sanidad privada, con lo cual pierde calidad. ¿Tienen estudios o han observado alguna confusión en sus estudios con esto? Gracias. First of all, I would like to communicate my admiration for you, Aaron. You've done an incredible work, and you've given us a really important weapon to fight for public health and to fight for the standard that people say and politics say that public money makes public health. And I would like to ask you two questions. The first one being about the data you selected about people paying money from their pocket for services, and the other one being that while public and private sectors are together and now interchanging, do you think that the public is losing quality because of the investing in the private sector? Have you seen any studies about that? Yeah. Thank you. So the data on out-of-pocket expenditure comes from the OECD or World Bank. And what they're measuring is so they account up for all health expenditure, and they break it down into roughly three kinds. You have voluntary contributions to social insurance, you have state-mandated taxes, and then you have out-of-pocket expenditure. And out-of-pocket expenditure typically covers co-pays or user fees. So co-payments is where you pay a bit of the cost of the care. And so it's not a perfect measure of direct out-of-pocket payment because it's measured at the country level, but is a very good indicator of the policy landscape that informs how much people are actually having to pay. It's very highly correlated with catastrophic costs. High out-of-pocket payments is linked with catastrophic costs are costs that push people into poverty because they're spending too much. And yes, we can't be... One of the things our analysis cannot show is whether the people who suffered as a result of these reforms were treated within the private sector or within the public sector. We can't see that in the data. And so it's totally possible, and I think it's very plausible, that what's happening here is that the outsourcing is putting additional pressure on the public system. And it could be leading to challenges within that system that are leading to potentially negative consequences.
Now, I think we have to be really careful that we don't blame, if that's true, which I don't know if it is, but if it's true, we can't blame the public system for that happening. As I said earlier, doctors are working incredibly hard to provide high-quality care. What we have to think about is the way that these systems interact with each other. And if that interaction is proving harmful to patients, then we need to step back from that and go back to a system that was protecting the health of people. Muchas gracias por su pregunta. Con respecto al dato del dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes, es un dato que obtenemos del Banco Mundial, que tiene como base en tres partes de contribuciones. Las contribuciones voluntarias al sector privado, los impuestos que se pagan, que están impuestos por el Estado, como su nombre bien indica, o el dinero que viene del bolsillo de las personas que necesitan un cuidado médico. Entre este dinero se encuentra, por ejemplo, el copago, es decir, que la persona que tenga una intervención médica pague un poco de ella con dinero de su bolsillo. Esto se mide a nivel país y es una de las principales causas de bancarrota en muchísimos países. Nuestro análisis nos muestra, por ejemplo, la gente que sufre en las empresas privadas o públicas, ya que une los dos datos, pero sabemos que la externalización crea una presión en las instituciones públicas, causando al público que va a ellas consecuencias negativas. Y no podemos culpar a las instituciones públicas de ello, ya que la presión que sufren no viene causada por su parte. Y ya. Bernardo. Bueno, enhorabuena y muchas gracias por venir a Andalucía. Yo tenía una pregunta también sobre el dinero de bolsillo de los usuarios, que ha hecho referencia a Víctor, pero querría profundizar un poco en esto, porque iba a preguntar a qué te referías y he visto que sobre todo son los copagos, porque vosotros venís de un estado del bienestar muy desarrollado en el Reino Unido y realmente este dinero del bolsillo se está produciendo ahora a base de pequeños recortes y del copago, pero aquí en Andalucía, no sé si sabes que ponemos de nuestro bolsillo muy buena parte de la prestación sanitaria que nos da el sistema público, por ejemplo, toda la salud bucodental, buena parte de la rehabilitación y casi toda la fisioterapia, o por ejemplo, buena parte de la salud mental también y de los cuidados a la dependencia. Por dar un dato, de los más de 50.000 personas que hay en residencia, en nursing homes para el traductor, solo 1.300 están en residencias públicas en Andalucía. Y esto tiene, como has demostrado tú, una relación tremenda en situaciones de desempleo o de aumento de la pobreza por la crisis. No sé, mi pregunta concreta sería, no sé si sabías que ocurre esto en Andalucía y qué opinas sobre esta situación y cómo debería revertirse. First of all, congratulations for your work and the presentation, and thank you for coming all the way down here to Andalusia. My question is about the money that comes out of the users' pockets. Your country is highly developed and has a very highly developed welfare state that comes from co-payments. However, in Andalusia, a lot of these treatments come directly from the pocket of the users, be it mental health for those that are dependent, like the elderly and such, and also for physiotherapy and the like. I say this on behalf of the more than 50,000 people that are interned in nursing homes. Thank you for giving me the term before. And I would like to know what's your opinion on this matter and if you were aware of this. No, I didn't know. I'd like to hear more about what it means to be interned in care homes. Are these people who are like 50,000 people in nursing homes in Andalusia, only 1,030 are in public ones. Right, okay. Private, okay, yeah, great. So, yeah, we have a similar, so I'm going to do this in two parts, Marcus. I'm learning to break it up. So I'll do part one and then I'll talk about care homes in a minute. Okay. So,
So in terms of the co-pays, we have some parts of our healthcare system that do have these co-payments, and they also, I think we do a very bad job on mental health in our country, partly for this reason. We don't have a very good system that enables people to get access to care that they need quickly, and so most people that get help through mental health in particular, or physiotherapy, will do it privately. So there is this side system that sits alongside. You can get that care, but you have to wait a long time to get it. And effectively, that's inadequate for people. So I'll stop there on that one, and then I'll come back to care homes. No era consciente sobre la situación aquí en Andalucía y me gustaría saber más sobre la situación de esta gente que está internada en residencias para ancianos. Dividiré mi respuesta en dos partes. En Reino Unido también realizamos copagos y creo que realizamos un muy mal trabajo a la hora de tratar la salud mental, ya que la gente que la necesita no recibe el tratamiento adecuado, no la proveemos lo suficientemente rápido y por ello mucha gente opta por la privada. Creo que este tratamiento es inadecuado. So, on care homes, we have, like Spain it sounds, lots of private providers of care homes, both for children and for the elderly. Both have been infiltrated, or lots of finance companies are investing in those because there is lots of money to be made. And the quality of care is, as far as I can tell, not great. And that's partly linked, as I was saying earlier, to higher mortality rates among elderly people in the UK over the age of 80. We have good evidence that private providers provide poorer quality care in those industries. And so that's leading to suffering among the elderly and very vulnerable children. Respecto a las residencias, al igual que lo que veo que ocurre también aquí en España, en el Reino Unido muchísimos proveedores privados se han infiltrado, tanto en el cuidado de los ancianos como de los niños. Estas compañías financieras tienen un gran interés por lo lucrativo, por lucrarse. La calidad de estos servicios es francamente mala. Y del mismo modo que hemos explicado en el estudio de la mortalidad, se debe a los mismos factores. Los servicios privados reducen la calidad de estos servicios y llevan al sufrimiento tanto de los ancianos como de los niños más vulnerables. Can I say one more thing about that? Yes. Sorry. It seems perverse, yeah? Perverse to me to allow financial organizations like hedge funds to run care homes. The incentives there are just terrible, and I don't know why we allow that to happen. Sorry, I just felt like I had to be a bit more precise about what I actually really think about that. Una última interacción. Creo que es verdaderamente perverso, malvado, permitir que estos agentes financieros gestionen las residencias. Las consecuencias son sinceramente terribles y creo que era importante que deje clara cuál es mi opinión al respecto. Me quedan dos palabras, ahora son tres, entonces vamos a intercalar alguna pregunta que quedaba pendiente. Ah, no, vale, pues entonces por allí. Bueno, gracias, como todo el mundo. Vamos a seguir hablando de Andalucía. ¿Puedes dar un poquito el micro? Ahí está. Andalucía padece una gravísima epidemia de obesidad infantil. Elijo porque a lo mejor es paradigmático. Con frecuencia cuando estamos hablando sobre la privatización,
Damos, creo, un enfoque excesivamente asistencialista. Reducimos mucho el campo de visión y nos olvidamos de todas las políticas de prevención y promoción de la salud que conlleva el concepto de salud pública. La pregunta es si las políticas privatizadoras, depredadoras, avanzan y los ítems referidos a la promoción, la prevención, los estilos saludables de vida, la alimentación sana, el ejercicio físico bien reglado y todos los estilos saludables de vida en conjunto se abandonan. ¿Podemos pensar cuál es el porvenir de estos niños dentro de 5, 6, 7, 10 años? First of all, thank you. And I don't know if you know, but there's in Andalusia there's an epidemic on child obesity, and we are really centered on privatization, about the assistance only, and not about the promotion of health. And in case those predatory privatization politics don't take action into promoting nice diets and exercise and healthy habits, what will happen to kids in years? Yeah, my sense is that there is still not enough emphasis on many of the social determinants of health, including the kinds of preventative public health measures that you've talked about. So much of the discussion around healthcare services has tried to focus on cutting costs by outsourcing healthcare provision, rather than trying to improve people's health by preventing them from getting sick in the first place. And that is a challenge. It's difficult to do that, but we do have policies and tools and levers that would allow us to make those kinds of changes. And I would hope that your country and mine would do better on those kinds of issues going forward. Es cierto que no hay actualmente un énfasis en los determinantes sociales de la salud. Únicamente nos estamos centrando en bajar los costes e intentar exteriorizar los temas públicos a los privados. Pero se debería tomar acción para poder prevenir las enfermedades que nos llevan a estos debates, y sabemos que es algo difícil, pero aún así tenemos herramientas para poder conseguirlo, y espero que en unos años, tanto en mi país como en el suyo, podamos conseguirlo. Por ahí atrás. Gafas, barro, negra. Hola, buenas. En primer lugar, sumarme al agradecimiento general por su exposición y el trabajo que viene realizando desde un departamento de Ciencias Sociales en el ámbito del análisis de los problemas de salud a nivel poblacional. Quería preguntarle en relación a una cuestión quizás un poco más específica en relación a la explicación de cuáles son las vías de reproducción social de las desigualdades en salud. Como usted sabe, ha habido teóricos que han teorizado estas vías de la reproducción social en la salud. Concretamente hay un metamecanismo de reproducción que alude al papel de la agencia institucional, es decir, cómo las instituciones tratan de forma intencional o no a los individuos que tienen distinto estatus socioeconómico. Y en relación a la temática de la exposición de hoy, y enlazando con esa idea, quería preguntarles si han podido constatar de alguna forma cómo el proceso de externalización de los servicios sanitarios puede hacer que el papel de los agentes institucionales sea reforzado en sentido negativo hacia las personas que tienen menor estatus socioeconómico. First of all, good evening, and thank you for your presentation and all the work you've done in the field of social sciences, and especially on the topic of health and the general population.
I have a very specific question, and it is on the proliferation of inequalities. Many academics have studied the role of institutional agents who willingly, who intentionally change their attitudes towards people from different socioeconomic backgrounds. Have you been able to prove that the externalization of public health has strengthened this negative attitude? Has it become more crude? So I have done a little bit of work on some of these questions, not directly within the context of privatization per se. But what we have seen is that within, at least I think, British society, and you would know better probably about Spain, is that the media in particular, as a voice of politicians, has created a discourse or a narrative, a story, which stigmatizes poor people for the situation in which they find themselves. Increasingly, I think we want to push responsibility down to the individual without realizing the wider factors that affect their lives, particularly poverty and deprivation. And so we have seen very direct evidence that when the media promulgate or share those sort of stigmatizing stories, that the attitudes of people change, that they also start to believe those stories. And we have, in the UK, had a government that very actively shared those kinds of stories in order to build consent for policies which were going to make their lives more difficult. Me gustaría decir que sí he tratado algunas de estas cuestiones, aunque no en el contexto de la privatización de la salud. He podido observar que en la sociedad británica, como quizá ustedes lo hayan hecho en la española, los medios de comunicación participan en la construcción de una narrativa que busca estigmatizar a las personas más pobres por la situación en la que se encuentran. Es una tendencia que busca responsabilizarlos por la situación en la que se encuentran sin tener en cuenta otros factores como la pobreza o las carencias que sufran. Sí hemos encontrado, hay pruebas de que los servicios de comunicación participan en llevar esta nueva narrativa a la gente. Y el gobierno británico ha compartido estas historias para que haya consenso en la sociedad en una cuestión que lo que hará es endurecer sus vidas. Mira, quedan 2 palabras, me dicen que en 10 minutos como mucho tenemos que terminar, entonces os pido a los 2 Antonios que os quedan las palabras que seáis lo más concretitos posibles, ¿vale? Primero el escolar. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias y expresar una sensación de envidia, ¿no? Porque en Inglaterra pues existan académicos, ¿no?, que comprometan parte de su vida en el análisis de los impactos de las desigualdades sociales en salud, ¿no? Desgraciadamente, en el contexto en el que nosotros nos movemos, esto no es tan frecuente, ¿no?, a pesar de disponer de una escuela andaluza de salud pública. La reflexión, el sentido y la pregunta a la vez sobre el papel de los partidos laboristas, Labour Party, y el camino similar que ha seguido en España el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, nada de lo que está ocurriendo en Andalucía puede ser explicado sin recordar históricamente los cimientos que el Partido Socialista Obrero Español plantó para facilitar lo que ahora el PP está
profundizando. Es decir, nada se explica sin que, digamos, el discurso neoliberal, ¿no?, ha penetrado los principales partidos políticos que han gobernado España y exactamente igual en Inglaterra. Mi pregunta sería, ¿qué está ocurriendo en Inglaterra respecto al Partido Laborista? ¿Hay alguna esperanza de que cambien la orientación si después del fracaso del Brexit se vislumbra un gobierno laborista? Gracias. Well, thank you for everything, and I want to share my envy because academics in the UK are actually spending their lives analysing inequalities in health that here are not that frequent, even though we have a public Andalusian health school. And my question is about the Labour Party's role in everything that's happening and to compare it to the Socialist Party here in Andalusia, in which we need to remember that the Socialist Party set a base for everything that we're working on today that the Conservative Party is trying to break, and also about the neoliberalist speech that is trying to penetrate parties that have been governing in Spain the last years. And the question is about what's happening in the UK with the Labour Party. Is there any chance they change their orientation after what happened in the Brexit? And is there any chance that you can have a Labour government in these 2 years? Yep. About a year ago, I would have said we have very little chance of having a Labour Party soon. But Liz Truss was such a catastrophe that I think, now have a chance. But the Labour Party at the moment are taking a relatively kind of centre position on the political spectrum. I think they're trying to win over. Classically conservative voters, because they recognise that. I don't want to get too into the weeds on like politics, but anyway, the point is that now the Labour Party are going to have to win England. And traditionally, the Labour Party didn't do very well in England, but did do very well in Scotland and Wales. Scotland now overwhelmingly votes for SNP, the Nationalist Party, which means that if Labour are going to come into power, they have to do much better in England than they have historically, and that makes it very difficult for them. So the current Labour Party are trying to win over English voters by being more centrist. Whether that will work, I'm not an expert on political strategy, but we'll see. Hace un año te diría que no tendríamos casi oportunidad de conseguir un gobierno del Partido Laborista en Inglaterra, pero debido a la catástrofe que se dio, debido a la toma de posesión de Liz Truss, es posible que haya una oportunidad de obtener ese gobierno. Actualmente el Partido Laborista se encuentra en una posición en el espectro político más de centro y su objetivo es ganar votos conservadores, lo cual no ha sido su objetivo principal, debido a que nunca habían ganado mucho en Inglaterra, pero sí en Gales y en Irlanda. Actualmente los galeses están votando más al SNP o Partido Nacionalista, mientras que el Partido Laborista intenta ganar los votos conservadores posicionándose en el centro en Inglaterra. No soy un experto político, pero no sabría decirte ahora mismo qué podría pasar. Antonio, cortito. Dos cuestiones ya para terminar. Entiendo que Aaron nos da autorización para difundir su presentación. Comento que nosotros tenemos tanto la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública como las Mareas Blancas, tenemos Google Groups. ¿Podemos difundir en esos Google Groups su presentación? Segunda cuestión. En la web de Comisiones Obreras, porque la grabación de esta jornada no va a salir la presentación, sino que va a salir tal cual
saldrá él y no la presentación, pero me comenta José Manuel que se puede poner un enlace en la web de comisiones para poner la presentación y cuando se lea o se visualice el YouTube se pueda llegar a la presentación. Autoriza esas dos cuestiones, Aaron. Y en segundo lugar, comentarle que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía hicimos, muchos de los que están en esta sala participaron, un estudio que fue el primer informe sobre desigualdades sociales y salud en Andalucía, que le vamos a entregar a Aaron y seguro que le va a interesar porque conocerá muchos datos muy importantes de la situación andaluza, como él ha comentado que le interesa. I have only two questions. The one is that I understand that you, Aaron, are willing to authorize us to share your presentation. Here we have the Association for the Defense of Healthcare in Andalusia, such as the White Heights, but we also have Google Groups. Would we be able to share the presentation among these groups? Also, in the webpage of the CCOO, we will publish the recording of this conference, but the presentation will not appear. But what we can do is put a link for the presentation, so the audience has access to it. Second of all, many among us in this very room have participated in the in the Healthcare Association of Andalusia, and we published some years ago a study on the health inequalities that come from socioeconomic factors, and that we are willing to give it to you since you have stated that it is one of your interests. Absolutely, very happy for you to share my slides or wherever you need them to go, and absolutely would love to read the report. I feel like health inequalities is a crucial issue that affects so many countries, and we've really struggled. Many countries have struggled to make progress at reducing health differences between rich and poor. And I think we need to learn from each other and the things that we're trying to do in different places. Estoy encantado de compartir esta presentación con ustedes y me encantará leer el estudio antes mencionado. La sanidad pública es una cuestión que afecta a muchos países y a muchos países sobre el tratamiento distinto que reciben los ricos y los pobres. Bueno. Bueno, pues ha llegado la hora del final. Yo personalmente también quería agradecer, por supuesto, a Aaron Reeves no solo su trabajo, sino también su actitud. Por supuesto, agradecer a este encanto de traductores y traductoras que hemos tenido y que nos han hecho posible este acto. A comisiones por cedernos su casa y hacernos sentirnos como en casa propia. Y, por supuesto, a todos y todas los que estamos aquí hoy, que algunos han tenido que coger un coche y han venido de fuera de Sevilla y aquí está. Eso sí, nos tiene que servir de ánimo, de acicate. Yo creo que ninguno y ninguna de las que estemos aquí nos hace falta que nos digan que no hay que desanimarse. Pero bueno, también estas cositas sirven un poquito de acicate y de animarnos en ver que hay gente que está en nuestra misma onda y que merece la pena seguir luchando por defender ese tesoro que hemos tenido durante tantos años, que ha sido el sistema sanitario público y que ahora realmente está muy, muy seriamente en peligro. Así que nada, adelante, a llenar las calles el día 25 y a seguir en la lucha, que no hay otra.
Un segundo, por favor. Los investigadores que estaban citados para después de una reunión, por favor, nos quedamos por aquí. Un abrazo a todos los demás. Nos vemos. Y la reunión, insisto, que es para tomar contacto, no es para discutir sobre el estudio. Si hay algún residente, por favor, que se quede también. Si hay algún residente de salud pública, que se quede también. Vale, claro. Bueno, bien, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Bien. Oye, fantástico. He comido media hora, dando leche para acá. La militancia es muy tú sabes, el activismo es el activismo, compañera. Yo lo he dicho siempre. Muchas gracias por todo. Lo es. Oye, genial, ¿eh? Lo que interesa es que el enlace nos tiene, tanto en la coordinadora, en la punta, para si alguien lo quiere seguir, con la María Blanca, y lo hemos compartido en la María Blanca del chat. Para si la gente ha querido seguirlo, que lo siga. Encantada de ser. Tanto de ti.